Tenemos la chance de hablar con Guillermo Moreno, que fuera secretario de Comercio Interior, fue candidato también a diputado, pero no alcanzó a pasar las instancias de las PASO. Guillermo, Horacio Cabalco saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, ¿eh? Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, punto número uno, ¿quién ganó las elecciones? Bueno, eso, no sé, me parece que siempre se resuelve de manera muy sencilla, a menos que el que perdió diga que hubo fraude, pero en este caso no pasó eso. Así que simplemente contar los votos, no sé, es un debate que me parece hasta ridículo. Digamos, eso... No, se los pregunto porque todos dicen que ganaron, digamos, el oficialismo, el gobierno dijo que va a celebrar un triunfo en la movilización del Día de la Lealtad. El presidente tiene un desorden bárbaro. Como el presidente no tiene a la realidad como criterio de verdad, entonces tiene un problema. O sea, él convoca a celebrar un triunfo que no fue. Bueno, ¿qué se puede contestar de eso? Es un tema más de un psicólogo, de un psiquiatra, que de un economista. Yo no tengo nada para decir sobre eso. O sea, vos das un cheque, no tenés saldo, salvo que tengas crédito y el banco te lo pague porque tenés un descubierto o tenés un crédito, no tenés saldo, es así de fácil. Y si das un cheque y no tenés saldo y no tenés crédito en descubierto o un crédito, bueno, te viene rechazado, punto. Es que es casi una operación contable, se suman los votos. ¿Qué dice la justicia? La justicia va a decir, tal fuerza sacó tantos votos, tanta sacó otro, bueno, listo. Una de las que sacó más, la que gana. No sé qué es lo que quiere debatir Alberto Fernández. Igual peor es la declaración de la candidata. Yo la verdad que la valoro, me parece una persona razonable, pero decir que ganaron los que perdieron los que ganaron, no sé, es como que ya la sociedad líquida, o esto de autopercibirse, está llegando a un límite que no se sostiene. ¿Qué es lo que le pasa cuando se violenta el sentido común? Mirá, Alberto Fernández ya tiene 2 decretos firmados que después él no cumple. El primero fue el de la fiesta, bueno, está todo bien. Ya lo explicó, ya lo hizo, bueno, ya está, da vuelta a la página. Ya la justicia se está ocupando. Ahora tiene uno, en términos personales, que marca el desorden que tiene en la cabeza. Él saca un decreto diciendo que a partir de ahora los documentos pueden ser masculinos, femeninos o una X. Después puede debatir si está de acuerdo o no está de acuerdo, no viene a cuento. Sí. Él saca ese decreto, hace un evento y finalmente saca un tuit diciendo que su esposa está embarazada de un varón. Pero ¿y cómo sabe que es un varón? Si sacó un decreto donde dice que hasta que vos no te autopercibas o cuando te autopercibís, definís tu sexo. Y ese niño lo tiene en el útero de la madre. Ahora, esto parece una tontería, no es una tontería, es como él piensa. Entonces, tiene un desorden muy grande, por eso digo, mira, no está apto para gobernar. No está apto, este es un problema muy serio, ya estamos llegando a discusiones ridículas. Usted dijo esto la última vez que conversamos y salimos en todos lados, me imagino que le van a dar... ¿Lo llamaron para preguntarle qué quiso decir? ¿Por qué no fui claro? ¿Qué fue lo que dije? No, fue clarísimo, pero generó muchísima repercusión. Casi que lo acusaron de destituyente o que estaba mal, que usted insinuara que... Una cosa, si está claro lo que digo, ¿por qué me van a llamar para decir si estaba claro lo que había dicho? Si está claro, está claro. O sea, si lo que digo está claro, nadie me llama para pedir aclaraciones. Me llaman para pedir aclaraciones si lo que digo no está claro. Si vos me decís, no, fue clarísimo lo que digo, bueno, entonces ¿por qué me van a pedir aclaraciones? Pero que no esté apto para llevar adelante el gobierno, ¿es una percepción personal suya o tiene que ver con algunas decisiones que ha tomado y que usted considera que son absolutamente erróneas o equivocadas? Bueno, las percepciones vienen de la realidad, ¿no? O sea, vos percibís, yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre su desempeño ni matrimonial, ni como profesor en la Facultad de Derecho. En todo caso podría hacerlo por interpósitas personas o por alumnos que tuvo, pero no es lo que nos convoca en esta charla. Nos convoca en esta charla la evaluación de él como presidente. Sí. Y bueno, algunos pueden llegar a decir que las medidas que tomó
desde las PASO, que tuvo una lectura, que cambió algunas partes del gobierno, que hubo algunos ajustes también a nivel provincial, que dieron vuelta a algunas elecciones y que evidentemente las medidas que han tomado han evitado lo que algunos auguraban como una derrota catastrófica, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Hoy Gabriela Cerruti dijo, podríamos decir que en la provincia de Buenos Aires hubo un empate, ya que la cantidad de diputados, la cantidad de bancas que se disputaban en esa jurisdicción quedaron repartidas en partes iguales. Bueno, es una percepción. En realidad, ganador o perdedor tiene que ver con la cantidad de votos, por eso se evalúa desde ahí. Si no, en Formosa también empataron. ¿Está bien? Claro. Yo tendría a Cerruti que decir, o sea que la oposición empató en Formosa. Pero esto es cuando se entra en ese esquema, es de un absurdo tal. Infran, creo, sí, no llegó a duplicar la cantidad de votos, pero por ahí estuvo. Obviamente si sacó una banca a él y otra banca a la segunda fuerza, es porque no lo duplicó, pero le debe haber faltado poco. Pero a nadie se le ocurre decir en Formosa, ni siquiera a los que perdieron, que empataron la elección. O vos, suponete que viene un formoseño de Cambiemos y te dice, no, nosotros empatamos en Formosa. ¿Cómo empataste? No, sí, ¿no viste que sacamos un diputado a cada uno? Pero es una cosa absurda lo que están diciendo, y todos entran en un clima de absurdo, que ya es lo que te estoy diciendo. La realidad no es un criterio de verdad. Y entonces cuando la realidad no es un criterio de verdad, bueno, ya tenés un lío bárbaro. Ahora, volviendo a las medidas tomadas por Alberto Fernández, en realidad es un desastre su gobierno. Es un fracaso rotundo. Todos los indicadores económicos están peor que con Macri. No tenés uno que esté mejor. Bueno, ellos atribuyen a que la pandemia, evidentemente, es muy difícil de medir esas variables habiendo atravesado la pandemia de la forma que la atravesaron. Eso no es cierto. Puede ser difícil, con todo respeto, para vos que sos periodista. Pero para nosotros los economistas es muy sencillo aislar el impacto de la pandemia en la economía argentina. Simplemente trasladas lo que pasó en el mundo. Si en el mundo la caída de la economía es un 4%, estamos hablando de 2020, bueno, 4 puntos lo asignás a la pandemia, y los otros 6 que cayó la economía, o los otros 10 que cayó la economía, de acuerdo a cómo hagan los números, son atribuibles a las decisiones de Alberto Fernández. Obviamente que vos no tenés por qué hacer esa cuenta, porque no es tu métier, pero es muy sencillo para un profesional aislar ese fenómeno. Más, te entrenan aislando los fenómenos, porque como en las ciencias sociales, si es que son ciencias, todos los fenómenos están interdisciplinados, vos te entrenás mentalmente para tratar de aislar los fenómenos y estudiarlos. Entonces, el economista profesional está entrenado en aislar, en este caso, el impacto de la pandemia en una economía determinada. Y es tan sencillo como lo que te acabo de explicar. Entonces, pero desde el gobierno dan a entender que esos 6 puntos, digamos, hay 4 puntos atribuibles a la pandemia del COVID, y esos otros 6 puntos son atribuibles a la pandemia del gobierno de Macri. Bueno, no es una pandemia, son las decisiones que ha tomado el gobierno de Alberto, que no transformó las decisiones tomadas por el gobierno de Macri. Esto sí es así, de cierto. O sea, hubo un gobierno que fue un desastre, que fue el de Macri, que ahora comparado contra otro gobierno que tiene los indicadores peores, te termina pasando que Macri crece en las encuestas. Es ridículo. El gobierno de Macri fue el peor de la dictadura para acá, hasta que llegó Alberto Fernández. Y yo te estoy comparando a Alberto Fernández con Macri. No te lo estoy comparando con Macri, que es un muchacho que decía que a las 7 de la tarde se ponía a ver la televisión, y que vos sabés que antes de las 9:30 no se levanta. Y eso lo hace ahora y cuando era presidente. Pero lo dijimos siempre porque lo conocemos, somos más o menos la misma generación, lo conocemos. ¿Está bien? O sea, sabemos cómo gobierna Macri, cómo trabajó cuando fue intendente, sabemos todo eso, no es un misterio que te estoy diciendo. No es que es una cosa que uno sabe porque en realidad tiene un amigo muy cercano y te cuenta intimidades. Vos sabés cómo es Macri. Vos le preguntás, che, ¿dónde conociste a tu actual señor? Y nos conocimos en el gimnasio a las 10 de la mañana, a las 11. Si vos sabés que a la mañana hacía siempre eso Macri, siendo intendente, siendo presidente, o cuando no trabajó en su vida porque no trabajó. Por eso no trabajaba.
Y después te venís a enterar, cosa que no sabía, porque él mismo lo confiesa, que a las 19 empezaba a mirar Netflix y desconectaba el teléfono. O sea, tenés un presidente que si hay una emergencia, no sé, a través del camarero lo tenés que ir a buscar. Es una cosa desopilante. Pero aparte, vos estás viendo una película y resulta que te enteraste que, ¿y cómo haces para cambiar el chip? Es una cosa que vos me digas que ves una película a las 11 de la noche, ¡buah! Un sábado, ¡buah! Pero que vos me digas que un día de semana a las 7 te desconectabas y empezabas a mirar Netflix, comparado contra este es peor. Bueno. Ok, quedó claro el planteo. A ver, hablemos de situaciones o de medidas que han tomado y que mucha gente las relaciona en algún momento a medidas que usted ha tomado en algún momento. ¿Era el momento para poner el congelamiento de precios? ¿Está funcionando? No puede funcionar porque hay un problema de abastecimiento en el mercado. El insumo, yo creo haberlo conversado contigo también, el insumo clave que tamiza toda la producción de la Argentina son los dólares. No hay producto que no tenga algún componente importado, y ese componente importado lo tenés que adquirir en dólares. Cuando no hay dólares te empiezan a escasear los componentes y componente, insumo, como lo quieras llamar, el repuesto de una maquinaria, lo que te parezca, problemas en la logística. A la larga hay un problema, más mucho antes de a la larga, hay un problema de abastecimiento que ya lo está viendo en el mercado, ¿no? Entonces, te ocupás de los precios cuando el mercado está abastecido. Si el mercado no está abastecido, es imposible ocuparte de los precios, porque ¿qué sentido tiene que vos congeles un precio de una mercadería que no hay? Sí, no, por supuesto. No, y lo que preocupa mucho es que a pesar del congelamiento de precios, el congelamiento de tarifas, el congelamiento de muchas cuestiones, la inflación no disminuye, digamos, está en 3.5, y no hay un horizonte de que esto... La pregunta que yo te hago, ¿la mercadería está? Porque si no está, no tiene importancia que esté congelada. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que pasa con el encuestador del INDEC, sea telefónico o presencial, cuando va a relevar un precio de una mercadería que no está? ¿Qué hace el hombre o la mujer? Agarra el sustituto. ¿Está bien? Eso está tabulado, está explicado. Mire, si no hay leche La Serenísima entera en sachet, usted me releva el precio de tal. ¿Está bien? Obviamente, si de casualidad no hay en un local porque se acabó, vos después cuando haces la evaluación de todos los valores de precio y ves que en 5 locales no había leche La Serenísima y en 48 había, no hay ningún inconveniente. Fue un problema de abasto en ese momento puntual, no modifica para nada la situación. Ahora, si vos empezás a tener un promedio importante de falta de la mercadería, el supervisor lo que dice, me la reemplaza por esta. Te pasa un día, te pasa 2 días, al tercer día le decís, mire, si no hay, ya traiga el precio de esto. Y bueno, eso es lo que te está pasando. Entonces, la inflación empieza a reflejar la variación del precio del producto que hay, no del que no hay. Sí, claro. Entonces, en la medida en que los productos no están, te relevan el precio de lo que están. Es así ahora, antes y será después. O sea que esto... Guillermo, y la pregunta, a ver, los responsables de la inflación son el señor Cotto, el señor Walmart, el señor Jumbo, el señor Carrefour. Mirá, todo depende de las circunstancias. A veces puede pasar que sea, y otras veces no. Otras veces el contexto es macroeconómico. La inflación es multicausal. No hay una sola causa. Imagínate que si la causa de la inflación fuera Cotto, ¿cuánto tarda un funcionario? Ni siquiera necesitas el presidente, ni siquiera necesitarías el secretario de Comercio. El director nacional de precios te lo soluciona. Lo llama y le dice, Cotto, mire, tengo esta instrucción, me parece que usted tiene este problema, ¿lo puede resolver? Y Cotto le dice inmediatamente que sí. Es un absurdo eso. Ahora, también es cierto que cuando a vos se te acelera el consumo, cuando en algún momento nos había pasado a nosotros o tenías un impacto internacional, que es mi caso, por ejemplo, que llegamos a tener la soja a $645, bueno, obviamente eso te impacta en el aceite.
Entonces esa es otra causa. Vos podés tener toda la economía muy prolija, superávit fiscal como teníamos nosotros primario, superávit comercial, bla, 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 y te viene una tendencia de precios internacionales que te desordena. Te llevó el trigo a 400, te llevó el maíz también a 400, te llevó la carne $22.000 la Hilton, la leche a $5.700 la tonelada. Bueno, entonces eso te genera un impacto en precios domésticos, porque si aumenta afuera y vos no tomás ninguna decisión, te va a aumentar adentro. Esto también hay vasos comunicantes y esto es obvio a través del comercio exterior. Si un tambero le puede vender la leche a Nestlé, que la va a exportar mucho más cara de la que se lo va a vender a la Serenísima para vender en el mercado interno, ¿vos qué haces? Suponete que vos sos el tambero y te viene el comprador de Nestlé, te dice, te pago mucho más porque los alemanes me pagan mucho más la leche. Y te viene Mastelone, Don Pascual, y te dice, mira, yo no puedo porque en realidad el mercado interno no me da. Y vos, si sos tambero, ¿a quién le vendes? Y sí, obviamente, que me lo pague mejor. Y bueno, entonces vos tenés que tomar medidas para eso. Por eso a veces, y les pasa a ustedes los periodistas también, se ponen a opinar de cosas que en realidad hasta a veces desordena el propio trabajo del periodista, que es bucear en la realidad para encontrar las mejores respuestas, no opinar todo el tiempo sobre cosas que se desconocen. Vos sabés que siempre el periodismo fue o un periodismo que se vinculaba, tendenciaba a la crónica, entonces lo que hace es describirte la realidad y sobre esa realidad que él percibe, bucear entre los que generaron esa realidad para que el lector construya su propia opinión, y aquellos periodistas que se la pasan opinando todo el tiempo, sepan o no sepan. No es tu caso, no es tu caso. Claro. Soy muy respetuoso en esto que estás diciendo, pero, y en la entrevista, pero vos sabés que hay periodistas que se opinan de todo y no saben de nada. Entonces generan un desorden, piensan que un programa de radio, de televisión, es como estar en el bar del café, que lo que vos debatas no tiene ninguna trascendencia, porque todos tenemos debates. No, por supuesto, y obviamente que influye. Guillermo, la última, pero nadie toma decisiones sobre un debate de café. Entonces, no, esto que te estoy contando de la inflación, y que van dos compradores al mismo tambo, y pueden ofrecerte 30 o 40% de diferencia en el precio, y es obvio que si vos sos el tambero le vas a vender al que te ofrece más. Bueno, esto me pasó. Claro. A pesar de que tenías la macro correcta, que estaba todo bien, bueno, ahí tienes que tomar otras decisiones, y esas decisiones se llaman retenciones. ¿Está bien? Y eso genera conflictos. Claro. Y lógico que genera conflicto. Bueno, esa es la política, por eso Perón decía, no se toman decisiones sin romper el huevo. Él decía, mira, no podés hacer una tortilla sin romper el huevo. En algún lugar vos te parás para la toma de decisiones. ¿Dónde se para el peronismo? En la defensa de la patria y en la defensa de los intereses populares. ¿Dónde se paran los liberales? En otro lugar. ¿Dónde se para la izquierda? En otro lugar. Entonces ahí vas contra el derecho de propiedad. ¿Dónde se paran los radicales? Bueno, nunca lo sabes. Está bien, porque ya están en un lado, otro. Bueno, no importa, pero es un tema de los radicales y está bien. Claro. Ahora, ¿dónde se para Alberto? Bueno, tampoco lo sabés, porque la realidad no es un criterio de verdad para Alberto, esto no es un tema menor. Entonces, ¿y Cristina dónde está parada, Guillermo? El día de la elección y dice, ganamos. Sí. Cuando los porcentajes eran al revés, estabas perdiendo en provincia y en todo el país, de acuerdo a lo último que te había dicho, que la derrota iba a ser escandalosa, y fue escandalosa. Perdió por 9 puntos a nivel nacional. Claro. Y hubo provincias que perdimos, pero perdió el peronismo horriblemente, y no pude yo reemplazar con mi discurso que esto no era un gobierno peronista. Entonces arrastra a todo el mundo. Claro, arrastra el peronismo, y es la primera vez que el peronismo quizás pierda su continuidad histórica en 70 años. Ahora, no es solo eso, porque yo te digo ahora, ¿quién va a defender a los trabajadores ante el fracaso de Alberto Fernández? ¿Quién va a defender a los humildes? ¿Y quién va a defender a los muchachos de la producción? A los pequeños, medianos productores y a los industriales. ¿Quién los va a defender si no está el peronismo? Yo estuve en un evento en San Nicolás el jueves pasado, en la Cámara, en la Confederación de Industria y Comercio. Y cuando llegamos a esta le muchachos, ustedes no votan al peronismo, estamos de acuerdo, pero les gusta que gobierne. Y todos dijeron, sí, porque ustedes saben que cuando gobernamos nosotros los intereses de la industria están protegidos, están cuidados.
Ustedes se sienten importantes. Bueno, con este gobierno de Alberto no, porque cree en la sociedad postindustrial. Y el que se fue también cree en la sociedad postindustrial. Y claro, y ahí se hizo un silencio que, ¿viste? Esos silencios que se cortan con un cuchillo. Guillermo, la última. Y Cristina, porque habló mucho del gobierno de Alberto, y este es un gobierno de coalición donde evidentemente Cristina tiene una parte importante y lo marcó en el momento de la carta pospaso, donde supuestamente se alinearon algunas cuestiones. Cristina, ¿qué responsabilidad tiene en esta situación política? Y toda. Es la que definió este armado político, la responsable política de esto, el responsable en gestión es Alberto, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal, ¿está bien? Vos podés decir lo que quieras de los gobiernos, pero el presidente el Poder Ejecutivo es unipersonal, te guste o no te guste, ¿está bien? Fíjate el caso de Perú, el hombre llega con un partido y a los 40, 50 días cambió y se acabó y nadie le puede decir nada. Después que le vaya mal, le vaya bien, este Castillo es otra discusión, pero está claro que el Poder Ejecutivo es unipersonal. Ahora la responsabilidad política es total de Cristina. Total de Cristina. Esto ya ha conducido al pueblo a la derrota. ¿Quién la condujo? Bueno, instrumentalmente Alberto Fernández, políticamente Cristina. Esto es una realidad. Imagínate vos que están diciendo que ganaron y salieron tercero en Santa Cruz. Pero esto es un absurdo, todo es un absurdo. Y lo de Cerruti, por eso te digo, mirá, lo de Formosa es el caso típico. Ningún periodista se le ocurriría, ni vocero, ni siquiera de la oposición cerril, como es Juntos o como se llame, decir que empataron en Formosa porque se llevaron un diputado. Bueno, esto es un absurdo, lo de la señora Cerruti es un absurdo total. Ahora, ¿por qué estas cosas pasan? Y bueno, porque evidentemente los límites del ridículo no existen. ¿Y por qué no existen los límites del ridículo? Y porque se parece ser que si vos no te autopercibís ridículo, no sos ridículo, hagas lo que hagas. Entonces mañana te vas a comer un flan dentro de una sopa de verdura y vas a decir que eso es comer bien. Ah, bueno, mira qué interesante. Viste, se supone que la vida transcurre donde los límites del ridículo vos intentás no pasarlo, ¿está bien? Entonces no te vestís con una musculosa y te pones una corbata, salvo que no vas vestido así por la calle, no lo ves en general, ¿está bien? Ahora, si vos decís, mira qué divertido y qué buena combinación, y esto no pasa, bueno, listo, como te autopercibís elegante, te empezás a vestir así. Y eso es lo que le pasa a Alberto Fernández en las grandes decisiones políticas y en los decretos que firma. Por eso lo del hijo es un tema importante, por eso te lo conté. Firma un decreto y después dice que tiene un hijo varón, porque le vieron los genitales en una ecografía. Pero si a los genitales no son el criterio para vos de definición del sexo, si no lo son, ¿por qué decir que tenés un hijo varón? Bueno, él funciona así. Y por eso no está apto. Guillermo, gracias por esta charla, Hasta luego, viejo, gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior.